tienen sus Biblias, acompáñenme en el libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos comenzando el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y hace años atrás escuché de un hombre que se estaba quejando de unos huecos, hoyos en la carretera. Él decía, cada vez que paso por ahí, el carro cae en el mismo hueco. Y yo le digo, bueno, ya que sabe que el hueco está ahí, no vuelva a caer en el mismo hueco. Porque, bueno, te pasa una vez, ok, maybe una segunda vez. Pero si te pasa la tercera vez, 3 strikes and you're out. You know. ¿Qué quiero decir con eso? Es importante que debemos de aprender de nuestras experiencias. Tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender de cosas que han sucedido. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo 6, la iglesia está creciendo, la iglesia está teniendo muchas victorias, la iglesia está desarrollándose, la iglesia está teniendo crecimiento, multiplicación, están sucediendo muchas cosas lindas, han habido milagros, han habido señales, han habido, persecución, la iglesia sigue creciendo, se sigue desarrollando, es más que los 12, es más que los 100, es más que los 120, es más que los 500, es más, Hechos 1:8 dice que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y Pedro se paró, predicó su primer discurso, 3,000 personas se convirtieron, también siguieron predicando, la iglesia siguió creciendo, desarrollándose, creciendo. Y me llama mucho la atención porque Hechos capítulo 6 nos muestra lo que está sucediendo, pero a la misma vez empezamos a ver que la iglesia empieza a fallar, empieza a cometer errores. Vimos en el capítulo 4 como Bernabé vendió un terreno, lo entregó. Vemos como Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y recibieron su condenación. Vemos cómo seguía creciendo la iglesia y cómo el poder se seguía moviendo y la gente le tenía respeto a la iglesia. Hasta cierto punto le tenían temor porque veían que todos los que ellos hacían, Dios los respaldaba y Dios los defendía, Dios los protegía, hasta el punto donde la gente caía muerta. También veíamos cómo traían a los enfermos y la misma sombra de Pedro sanaba a muchas de las personas que estaban ahí. Veíamos cosas grandes, maravillosas, muchos éxitos, mucho esto, lo otro. Pero empezamos a ver la humanidad también meterse en la iglesia. Empezamos a ver errores meterse en la iglesia. Empezamos a ver cosas que sucedieron mientras Israel caminaba por el desierto, tratar de meterse en la iglesia. Veíamos como la humanidad, lo vuelvo a repetir, entra en la iglesia. Pero también vemos cómo están tratando de aprender de lo que sucedió en el pasado para que no vuelva a suceder. Y ahí es donde en la expansión de la iglesia, este capítulo vemos que las circunstancias llevaron a la elección de servidores. La Biblia también los llaman diáconos. Uno de estos diáconos se llama Esteban, fue llamado Esteban. Él se iba a convertir en el primer mártir de la nueva iglesia, de la iglesia primitiva. Todavía no vamos a llegar allá, pero fue la primera persona que muere literalmente porque estaba predicando el evangelio, lo estaban persiguiendo. Y eso en vez de callar a la iglesia, la muerte de Esteban hizo que creciera, se multiplicara aún más. Así que la iglesia fue productiva en buscar hombres que iban a ayudar crecer la iglesia, atender la iglesia, bendecir a las personas que estaban llegando. Y como lo dije ya la tercera vez que lo dije, habían aprendido de la historia y no querían repetirla. ¿A qué me refiero? Y vamos a mirar acá. Hechos capítulo 6 del 1 al 7. El primer verso lo voy a leer de la Reina Valera del 60 y dice lo siguiente. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estaba llegando más personas, había gente pobre, había niños, habían viudas, y
normalmente cuando uno ve una viuda en la escritura o que están hablando de viudas, las viudas, en ese entonces no había plan médico, no había food stamps, no había ayuda del gobierno, no había nada de esto. Una viuda estaba en pobreza y todos, la iglesia lo que hacía era tratar de ayudar a esas viudas en su diario vivir, y estaban siendo desatendidas en la distribución que la iglesia daba. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron. La Nueva Versión Internacional usa la palabra quejar. Tenemos la palabra murmurar o murmuración, y también tenemos la palabra queja. Aquí vemos eso. Dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los de la habla aramea de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ahora tenemos que entender el contexto. Los judíos hebreos se sentían en una clase social un poquito más alta que las viudas que eran también judías, pero eran arameas, que hablaban el arameo. Había una distinción, pero mire, vamos a cuidar este grupo de personas porque tú sabes cómo son esas personas allá. Ya había una división en la iglesia. Dice, sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Verso 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Quién se creen estos apóstoles? ¿Qué se creen? Que no pueden servir. ¿Qué se creen? Dicen acá, dice, ¿cómo es que no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas? Verso 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. La iglesia está creciendo, ya los 12 no podían atender a todo el mundo. Vemos que ellos se tenían que entregar directamente a la palabra del Señor. Porque, mire, no hay nada que transforme vidas más que la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que cambia. La palabra del Señor es lo que transforma. La palabra del Señor es el centro del evangelio. Tú puedes tener un montón de actividades, pero si no hay palabra, si no hay predicación, si no hay la enseñanza de la palabra, simplemente es un club social, simplemente es una actividad, simplemente es algo que está sucediendo. Porque la palabra es preeminencia en todo el evangelio. Las buenas nuevas. ¿Estamos acá? Es interesante porque dice, no podemos descuidar el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos, escojan 7 hombres. Verso 4, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y mira lo que dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes, muchos de los religiosos, saduceos, fariseos, obedecían a la fe, entraron al camino. ¿Okay? Es interesante porque me puse a mirar eso y el Señor habló a mi corazón y dice, mira, Alfonso, el murmurar, el quejarse nunca te va a llevar a tu próximo nivel, nunca te va a llevar a lo que Dios tiene para tu vida. Y ese es el primer principio que quiero mirar, y quiero como desglosar esto del murmurar, de quejarnos, porque el murmurar, el quejarse no te acerca a tu tierra prometida, porque cada uno de nosotros tenemos una tierra prometida. Dios a cada uno de nosotros nos ha destinado, nos ha mostrado un sueño, nos ha puesto algo en el corazón para desarrollar, para lograr, para llegar hacia algo. ¿Alguien puede decir amén? Y hay muchas personas que se quejan y dicen, pero Señor, todavía no estoy ahí, todavía no he llegado, todavía no lo veo manifestado, todavía no lo veo realizado. Demos gloria y honra a Dios, que a lo mejor no estamos donde queremos estar, pero gracias a Dios no estamos donde estábamos antes. ¿Alguien puede decir amén?
Así que algo que quiero que entendamos sobre el murmurar o el quejarse. A medida que aumentaba el número de los discípulos, surgió el murmullo entre los griegos y los hebreos, porque las viudas estaban siendo desatendidas. Acuérdate, esto eran las personas pobres, los necesitados, viudas. Y interesante porque los sacerdotes o los levitas del Antiguo Testamento, ellos eran bendecidos bajo las leyes que se había establecido en la ley en el Antiguo Testamento, especialmente ciertas directrices durante la fiesta de Pentecostés. Siempre se le pedía a las personas que trajeran ofrendas voluntarias del pueblo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2 verso 41. Lo vemos en el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 15 del 1 al 11. Pero algo que resaltó es esto de murmurar, el murmullo, quejarse. Murmurar es... Ay, estoy cansado de esto. El murmullo, el murmurar es decir algo que está sucediendo pero con una actitud negativa. Es una realidad, es algo que está ocurriendo, pero en vez de traer una solución, es una queja. En vez de traer una solución, es un murmullo. En vez de traer una solución, es esta vieja ya me tiene harta. Dios mío, es que no me gusta cómo hace los arroz y habichuelas. O este hombre no pasó el mapa, dice que va a cortar la grama, nada que lo hace. Este pastor dice que va a hacer esto y lo otro, y nada que lo hace. Estoy cansado porque puso a esta persona allá y puso a esta persona acá, y a mí no me da una oportunidad, y no me visitó, y no me llamó, y no me ayudó, y a eso le dieron una compra y a mí no me dieron una compra. Cosas así estaban sucediendo en la iglesia primitiva. ¿Ok? Estaban murmurando. Y es interesante porque cuando uno va al Antiguo Testamento, y ahí es donde les quiero llevar, porque uno tiene que aprender del pasado, tiene que aprender de errores, tiene que aprender de no volver a caer en lo mismo. ¿Ok? Porque el libro de Números registra lo terrible que era el pecado de la murmuración, de murmurar ante los ojos o de quejarse ante los ojos del Señor, y la disciplina que traía o que venía cuando uno se quejaba con Dios o cuando uno murmuraba. Y me puse a estudiar esto, y hay 7 murmuraciones o quejas que Israel hizo contra Dios, y quiero ver estas cosas porque que empezaron a tratar de meterse en la iglesia primitiva, en la nueva iglesia, porque empezaron a fallar en ciertas cosas. Porque igual que nosotros hoy en día, la iglesia primitiva no era perfecta. La iglesia primitiva era hecha de personas de carne y de sangre, gente imperfecta que habían tenido un encuentro con el Señor, pero que también fracasaba porque no hay una iglesia perfecta, no hay gente perfecta, no hay una familia perfecta, no hay un negocio perfecto, no hay nada perfecto en este mundo que ha caído. Estamos acá. Y volviendo al libro de los Números, en Números capítulo 11, del 1 al 3, encontramos al pueblo de Israel. ¿Okay? Y empezaron a murmurar, y para poner esto en el contexto, recuerda aquí cuando se escribió la Biblia no habían capítulos, no había capítulos o versos, simplemente se corría. Y el título de este mensaje que les iba a traer o que les traigo esta noche, que no todo estaba bien en la iglesia. Pero el hecho de que no todo estaba bien no significa que Dios no estaba metido en el meollo o metido en la iglesia. Estamos acá. Pero Números 11, en el contexto, termina Números capítulo 10 verso 34 diciendo lo siguiente: cuando partía la nube del Señor, permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Están en el desierto, viene una nube y acampan ahí. De noche hay una columna de fuego, y de vez en cuando se levanta la nube y empieza a moverse, y la gente tenía que seguir la nube, tenía que seguir la columna de fuego durante el día. Y cada vez el Señor los estaba dirigiendo, el Señor los estaba guiando, el Señor los estaba llevando por el desierto. El Señor los estaba guiando, el Señor los estaba dirigiendo.
¿ok? Los agarró por el desierto y lo está llevando. Moisés es el líder y cada vez que el Señor le hablaba a Moisés cara a cara y le decía, ok, vamos a arrancar, él hacía esta oración. Cuando llegaban, hacía una declaración también que llegaban, ok. Pero después en el capítulo 11 verso 1 dice que un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió a los alrededores del campamento. Dios llegó hasta el punto de decir, mira, yo los estoy dirigiendo y ahora se están quejando de yo dirigirlos, de yo guiarlos. Y así somos nosotros. Judas tenía el mejor pastor, el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor que los cuidaba, y sin embargo él lo entregó. Mira, ellos se quejaban de todo, murmuraban de todo, se quejaron de que el Señor los estaba dirigiendo. La segunda cosa dice, también se quejaban de la comida que estaban comiendo. Estaban caminando por el desierto y el Señor les está enviando maná. Maná significa, ¿qué es eso? Eso es lo que significa maná. Y el Señor permitía que este rocío cayera sobre la tierra y se formaba algo como blanquito. Y es interesante porque el maná no caía en sus bocas ni caía en sus manos. Ellos también tenían que estirar su mano y tenían que coleccionar lo suficiente para ese día porque se desaparecía, pero el Señor proveía al día siguiente. Que también es una lección para nosotros, porque a veces queremos que todo nos caiga en la boca, queremos que todo nos caiga fácil, queremos que no tenemos que trabajar para nada, que todo va a caer lo más de bien y yo me voy a quedar sentado aquí rascándome la panza, la barriga y que la pipa y que todo me va a ir bien. No, Dios te va a suplir. Pero Él va a suplir de una manera que tiene que salir a buscar las habichuelas, el arroz. Lo que tiene que hacer es como si el Señor viene y te dice, te voy a dar la mantequilla, te voy a dar la sal, te voy a dar el aceite, te voy a dar el baking soda, te voy a dar la harina. Pero ahora tú tienes que mezclarlo todo, meterlo en el horno para poder hacer el bizcocho. ¿Estamos acá? Pero todo el mundo quiere el bizcocho o el flan. Y se quejaron también de la comida, murmuraban sobre la comida. Mire lo que dice el verso 4, ¿no? Cuando tengan tiempo, lea del 4 al 17 para que vea todo el contexto. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros. Yo pensé que decía perro caliente, los puerros, la cebolla y las hojas. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. El Señor estaba dando de comer todos los días, pero se hartaron, se cansaron, se hastiaron de comer la misma cosa todos los días y el Señor le estaba supliendo. Dice, no, Señor, yo me acuerdo cuando comíamos arroz con gandules y chuleta allá en Egipto. Una versión dice, comíamos olla de carne. Y están diciendo, ok, el Señor nos está dirigiendo, el Señor nos está proveyendo, pero queremos regresar a ser esclavos. Yo quiero que noten algo bien interesante. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, porque en lo que ellos caminaban por el desierto se metieron ciertas personas. Y esas personas empezaron a influenciar en ellos. Por eso tú tienes que tener cuidado. ¿Quién te está influenciando? ¿Quién tiene tu oído? ¿Quién está hablando contigo? Porque empezaron a quejarse por lo que Dios estaba haciendo. No se dieron cuenta que Él estaba proveyendo, que Él fue bueno, que Él estaba haciendo cosas maravillosas. Y sin embargo le estaban diciendo, ¿sabe qué? Era mejor en Egipto, era mejor en el pasado. El alimento era mejor, era mejor. Y era retroceder en vez de ir en pos de la tierra prometida. Cuidado con quién anda. Ellos no cuidaron con quién se unieron. Ellos no cuidaron lo que escuchaban. Ellos no cuidaron lo que decían. Ellos recibieron el castigo por su queja también. Y fíjate, Dios es tremendo. A mí me encanta porque el Señor a veces, cuando nosotros nos quejamos y le pedimos, Él a veces nos da lo que le estamos pidiendo para que aprendamos. Y a veces fracasamos. A veces, ¿cuántos en algún momento en contra de su razonamiento le regalaron algo a sus hijos
que sabía que no merecían a lo mejor una bicicleta, se montaron en esa bicicleta, arrancaron por ahí y se destortillaron. Porque tú sabías que no iban a saber manejarla bien. Y después no quieren ver la bicicleta, no quieren andar en la bicicleta, no quieren nada que ver con la bicicleta porque están todos raspados, están todos heridos, esto, lo otro. Pues Dios dice, ¿sabe qué? Ok, me están pidiendo carne. Dios le mandó codornices. Antes estaban comiendo queso, pero ahora están comiendo carne. Pero era tanta carne. Por 30 días les llegaban pájaros todos los días, pájaros todos los días, pájaros todos los días, pájaros todos los días, pájaros todos los días. Mira, a mí me encanta el pollo, pero yo no puedo comer pollo todos los días. Hello. Y ellos no solamente comían pollo todos los días, comían 3 y 4, hasta el punto donde ya no podían más, ya no querían. Señor, ya, basta ya. Estamos acá. Y ellos recibieron más carne hasta no poder más. Y también se enfermaron por una plaga enviada por el mismo Señor. Así que se quejaban por la dirección que el Señor estaba llevando. Se quejaron por la comida. Se quejaron por los gigantes. ¿Se acuerdan los 2 espías que fueron a la tierra prometida? Y 2 regresaron. O sea, 10 dijeron, hay unos gigantes, nosotros parecemos a saltamontes. Dice el verso 2 de Números capítulo 13, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos, porque no nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mira estas quejas que están haciendo. 2 espías fueron allá, 10 quejándose de lo grande que eran los gigantes. Todo el mundo cuando escuchó todo se quejaron contra el Señor. Y me llama mucho la atención porque toda la gente que se quejó en el desierto, toda la gente que murmuró en el desierto, toda la gente que habló en contra de Aarón, en contra de Moisés, toda esa generación murió y la nueva generación entró a la tierra prometida. También se quejaron de los líderes. Números 16 del 1 al 11 dice, Coré hizo de Izar, hijo de Coats, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé. Bueno, yo me quejaría si yo tenía todos estos nombres también. Tomaron gente, verso 1, los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, nos caen mal. No dice eso, pero prácticamente lo que es. Más adelante en el verso 41 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Israel. Léalo todo en el contexto, porque Coré levantó este grupo de personas, vinieron en contra de Moisés. El Señor respaldó a Moisés y se abrió la tierra, y la tierra tragó a todas las personas que habían ido en contra de Moisés y de Aarón. Y sin embargo, otro día voy a entrar en todo este concepto, pero sin embargo el Señor eventualmente los llevó a la tierra prometida. La rebelión de Coré terminó en nada, pero el Señor recibió un sacrificio de ellos que era tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, y se detuvo la mortandad que estaba viniendo sobre Coré y todas las personas que estaban yendo en contra de Coré. Por eso se reunió un grupo siguiendo a Coré y levantaron en contra de Moisés, el hombre colocado por Dios. Se vinieron en contra de Moisés, el hombre colocado por Dios, y se quejaron de su liderazgo. Se abrió la tierra, los consumió. Ahora también me llama mucho la atención porque también se quejaron de los juicios divinos. Números 16, 41, el capítulo 17 dice lo siguiente: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros.
Dios había juzgado el pueblo, Dios había escogido ciertas personas y Él dijo, esta es la persona que voy a poner. Pero lo que Dios hizo fue algo bien interesante, porque la gente como se estaba levantando, Dios viene y dice, ¿sabe qué? Aquí hay 12 tribus, agarren un hombre de cada familia, que cada uno tenga una vara. Okay, y vamos a ponerle el nombre de esa tribu en esa vara y vamos a ver cuál vara florece. Y la que floreció fue la vara de Aarón. Hay muchas personas que hacen un sinnúmero de cosas, muchas personas que hacen un sinnúmero de cosas, muchas personas piensan que pueden hacer las cosas mejor. A lo mejor tú estás en tu trabajo y tú dices, pues ¿sabe qué? Yo puedo hacer un mejor trabajo que mi jefe, yo puedo hacer un mejor trabajo que mi supervisor, yo puedo hacer un mejor trabajo que esa mamá o ese papá, yo puedo hacer un mejor trabajo que ese pastor o que ese líder. Pero esa es la persona que Dios ha escogido ahí, porque esa persona ha dado fruto, su vara floreció. Y a veces no estamos de acuerdo, pero tenemos que ver dónde se está manifestando la gloria, quién está dando fruto. Y si la persona está dando fruto, vemos que la mano de Dios está sobre esa persona. Porque muchas personas quieren título, pero se olvidan que el liderazgo no es un título, es influencia. Es que Dios lo coloca ahí, es que la persona, la mano del Señor está sobre esa vida, y por sus frutos los conocerá. Por la vara que florece, florecerá. Y cuando Dios escoge a alguien, lo que hace, florece en toda área. Por eso la vara de Aarón floreció. Así que el pueblo se quejó de todas estas cosas. Se quejó del camino, se quejó de la comida, se quejó de los gigantes, se quejó de los líderes, se quejó de las personas que Dios escogía, que florecían. Se quejaban de el hecho de que estaban en el desierto. Y no voy a entrar en mucho detalle en esto, pero la gente se quejaba de que estaba en el desierto, como lo que hablaba el otro día. En el desierto estamos cansados, en el desierto estamos secos, en el desierto estamos frustrados, en el desierto empezamos a echarle la culpa a otras personas por la situación en que nos centramos. Pero ahí es donde Dios nos moldea, ahí es donde Dios está formando, ahí es donde Dios te está preparando, ahí es donde Dios te está sacando o dejándote el anonimato. Porque muchas personas dicen, pero yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero Dios te tiene en ese desierto. Pero llegará el día donde te va a sacar del anonimato, llegará el día donde te va a sacar de la oscuridad, llegará el día donde te va a sacar de la parte de atrás y te va a traer al frente. Pero tiene que pasar por ese desierto, porque vas a poder sostener lo que Él te mostró cuando salga del proceso. ¿Alguien estamos acá? Pero se quejaron del proceso, se quejaron del desierto, se quejaron del maná, se volvieron a quejar del maná en Números 21. Por estas 7 quejas, estas 7 murmuraciones o quejas que hizo el pueblo de Israel, nos enseñan a nosotros a no caer en lo mismo. Deje la queja, avanza, deja de quejarte, deja de murmurar, porque tú mismo te está cortando los pies. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero Dios quiere llevarte a la tierra prometida. Pero Él ve tu actitud, Él ve por lo que está pasando, Él escucha la murmuración, Él escucha la queja, Él escucha. Y pero yo no entiendo por qué no prospero, yo no entiendo por qué no salgo adelante, yo no tengo por qué. Y eso nos pasa a todos, porque me acuerdo que me pasó a mí en una etapa de mi vida, que yo me quejaba por todo, pero yo no entiendo por qué lo hacen así, y yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con otro, pero ok, está bien. Y yo hacía las cosas porque tenía que hacerlo, pero adentro yo me estaba quejando. Y la obediencia con una mala actitud es igual a desobediencia. Y uno dice, pero Pastor Alfonso, nosotros estamos viviendo en tiempo de gracia. Dios no va a traer juicio, Dios no va a traer castigo, Dios no va a traer. Estoy de acuerdo, eso es lo que me gustaría pensar, hasta que yo encontré esta escritura en 1 Corintios 10 y el apóstol Pablo hablando, el apóstol Pablo enseñando, el apóstol Pablo en sus letras. Pablo es un maestro competente de un nuevo pacto. Él introdujo el nuevo pacto, enseñó el nuevo pacto, y le dice a los corintios y a los filipenses lo siguiente. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron, miren lo que dice acá, les acontecieron, Antiguo Testamento, a la gente que estaba ahí atrás. Estamos hablando de Hechos capítulo 6, verso 1 y 2. Es Nuevo Testamento, es una nueva iglesia, Dios se está moviendo poderosamente, es un tiempo de gracia. Pero Él está diciendo, ¿sabe qué? Acuérdate lo que pasó.
Acuérdate de lo que sucedió. Aprenda de eso. Por eso todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es tipo y sombra de cosas que van a venir. No es que uno tiene que hacer. Hay gente que quiere ponerse el telit y orar con el manto y andar con esto y andar con y hacer cosas que son judías. Mire, Dios nos libró de todas. Cristo murió en la cruz para que nosotros no teníamos que hacer esas cosas. ¿Ok? It's nice, it's pretty, pero son obras. Y Cristo murió por nosotros. Él hizo la obra final. ¿Ok? Pero Él dice, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado ¿qué? En otras palabras, nosotros estamos en los finales de los siglos, que tenemos que mirar, tenemos que cuidar, no volver a caer. Por eso a mí me gusta leer las bendiciones y maldiciones, porque yo quiero saber si yo soy desobediente, qué maldición va a venir, para ser obediente, para no ver la maldición sobre mi vida. Por eso yo puedo enseñar, tú no tienes que diezmar, porque el diezmo era parte de la ley. Y las personas me han dicho, sí, pero Jesús dijo que tenía que diezmar, pero Él no había muerto todavía para ratificar el nuevo pacto. Pero si yo no quiero maldición en mi vida, yo veo que en Malaquías capítulo 3, que si yo honro al Señor con mi diezmo, Él va a bendecir todo mi restante. Y a mí me gusta eso, porque es un ejemplo y está escrito para amonestarme, para que hemos alcanzado los fines de estos siglos. Eso es Dios a nosotros. Hello. I'm breaking paradigms. Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el verso 14 dice, hacer unas cosas sin murmuraciones. ¿Ah? Hacer ciertas cosas sin murmuraciones. No, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Tenemos que ser diferentes. La iglesia que estaba naciendo quería ser diferente. Ellos estaban empezando a crecer. La iglesia estaba cambiando, se estaba desarrollando. Y ahora los 12 ya no podían atender a todas las viudas, ya no podían atender a todos los pobres, ya no podían atender a todos los niños que estaban ahí. Y dijeron, vamos a escoger unos hombres llenos del Espíritu de Dios, la gracia de Dios sobre ellos, para que puedan también servir. Empezaron a delegar. Estamos acá. Y ahí poco a poco fue creciendo la iglesia. Pero algo que yo me he dado cuenta, a la gente no le gusta cambio. La iglesia estaba cambiando. Yo me imagino, la gente venía y dice, Pedro, pero es que nosotros salíamos a almorzar cada rato y ahora yo tengo que sacar una cita para hablar contigo. Tomás, antes jangueamos toda la familia juntos y ahora como que yo nunca te veo y ahora tengo que hablar con tu secretaria. Ahora Matías, bueno, Matías sí, era nuevo. Pero estos 12 ya no podían atender a todo el mundo que estaba ahí. Y ellos empezaron a cambiar. Y el cambio es bueno. Estamos acá. Si uno no cambia, uno no crece. Y si uno no está creciendo es porque no ha estado cambiando. Y la gente habla de cambios, pero cuando uno empieza a implementar los cambios hay resistencia, hay murmuración, hay queja. Y cuando empiezan esas cosas, se está deteniendo el proceso de llegar a la tierra prometida que Dios tiene para uno. Están calladitos en esta noche. Allá afuera se quejan. Se han inventado las redes sociales para que la gente se queje. Reviews, imagínate los reviews. Ahora muchos de los que estamos acá, muchos de los que nos están viendo en línea, bendiciones. Cuando vamos a ir a un restaurante, ¿qué es lo que hacemos? Yo no lo conozco, déjame chequear el review, a ver qué es lo que está diciendo la gente. Y hay los que dicen, tremendo experiencia, me atendieron lo más de bien, me dieron la servilleta, me mantuvieron el vaso lleno.
También están. Esperamos 45 minutos, el vaso estaba sucio, la comida estaba fría y la gente empieza a quejarse de todo. Estamos viviendo en una sociedad donde la gente se está quejando de todo. Se quejan del gobierno, se quejan de Biden, se quejan de Trump, se quejan de Kamala, se quejan del hijo de esto, se quejan de todo, se quejan del gobierno, se quejan del IRS, se quejan de aquí, se quejan de allá, se quejan de la iglesia. ¿Y por qué tienen 2 servicios? ¿Y por qué tienen 3 servicios? ¿Y por qué no pueden reunir a todo el mundo en un servicio? Por eso es más cómodo para mí. Déjame volver a la iglesia primitiva. Porque ellos no tenían pantalla grande, ellos no tenían PowerPoint, no tenían máquinas de humo, no tenían que bregar con el aire y ver las hermanas ahí. Pero el cambio es bueno, pero estaban pasando por cambios. Y dice, bueno, voy a entrar en qué fue lo que tenían estos 12 y qué es lo que, las características que hacían. Yo pensé que iba a avanzar mucho más que esto, pero voy a dejarlo aquí. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Déjame concluir con esto. Mira a la persona que está a su lado y dígale, deje de quejarte. No murmures. Yo leí esto y me dio un poquito de risa. Un día una señora mayor entró en una tienda y se sorprendió cuando entró. Empezó a tocar una banda, explotaron confeti, empezó la gente a tocar esto, lo otro. Vino un ejecutivo y le colocó una orquídea aquí en la blusa. Le entregó un billete de $100 y le entregó un gift card de $1,500 para que pudiera hacer todo el shopping que podía hacer en la tienda. Y estaban las cámaras, las luces, esto y lo otro, y comenzaron a entrevistarlas y le pusieron el micrófono ahí en la cara y le dijeron, dime una cosa, ¿por qué viniste hoy aquí a la tienda? Y la dama empezó de una manera tímida, dice, bueno, llegué aquí porque iba para el departamento de quejas porque no me gusta el especial que habían puesto en la carnicería. Qué pena. Pero me pregunto yo, si hubiera habido una cámara de video secreta grabando tu vida esta semana, esta mañana, ayer, en el trabajo, en la casa, ¿cómo sería eso? ¿Cuántas quejas habrían sido capturadas en ese video? ¿Cuántas quejas? ¿Cuánta murmuración? ¿Cuánto chisme? Murmuración, chisme, queja. Es como pecar. Pero preferimos decir, ese es gay, una lesbiana, es un fornicario, es un adúltero, es un tecato, es una prostituta. Y tú eres un chismoso, un murmurador. ¿Qué es la diferencia? Muy fuerte, pero es la verdad. Pero lo lindo de esto es, tal vez viniste a la iglesia como esa señora, fue a la tienda por departamentos, lista para ventilar sus quejas, pero Dios se encuentra contigo en la puerta y te da esta palabra. Hacer todo sin murmuraciones ni disputas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, irreprensibles en medio de esta generación torcida, maligna, perversa, en medio de la cual resplandeces como una luz en el mundo. Mire, amado, mi mamá decía algo cuando yo era chiquito, yo me quejaba de eso. Deje de refunfuñar. ¿Han escuchado ese término?
Deje de refunfuñar. Refunfuñar. No. Pero a veces somos expertos en refunfuñar. Hace rato que no oigo esa palabra. Y oigo a mi mamá. Deje. Si conocieras a mi mamá, mami no se queja de absolutamente nada. De nada. Yo llego a la casa y le pongo el aire acondicionado a 78 grados. Y después yo regreso. Mami, está 98 aquí adentro. Hace calor y afuera está 110. No, es que sentí frío. No se quejaba conmigo. Y le digo, yo soy el que me quejo. Mami, pero ¿qué pasa si algo te sucede? Pero a veces somos nosotros así, nos ponemos a quejar. Pero tenemos que tener la actitud de mami. Yo estaba bien, tenía frío y puse la calefacción, aunque afuera está 110. Tenemos que examinar nuestros corazones. La gente en tu trabajo no es perfecta. Tu casa no es perfecta. Tus hijos no son perfectos. Tus padres no son perfectos. Ese negocio que tú tienes no es perfecto. Los empleados que tú tienes, estamos hablando de empleados. Los empleados no son perfectos. La iglesia te va a fallar. No hay ninguna iglesia perfecta. No hay ninguna iglesia perfecta. Pero ¿sabe qué? Yo me consuelo porque en la iglesia primitiva también había murmuración, también habían quejas. Pero no caigamos en el hueco. Hagamos como la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6 se acordaban posiblemente de lo que ocurrió en Números y dijeron, ¿sabe qué? La gente está murmurando, la gente está quejándose. Vamos a escoger personas para que podamos seguir atendiendo y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto nos lleva a los próximos versos, donde escogieron hombres, servidores, diáconos de la palabra, ministros pequeños de un nuevo pacto, ministros competentes que puedan atender la iglesia cambiante. Y estamos viviendo en tiempos donde la iglesia está cambiando, las necesidades están cambiando. Y una persona, 4 personas, a veces nosotros no podemos dar abasto con todo lo que está sucediendo. Por eso el Señor te necesita. El Señor te necesita en un camino de crecimiento. Pase por ahí, conéctate. El Señor te necesita dando una clase de GPS. Yo doy gracias a Dios porque ve todo esto que está aquí. Aquí tenemos un batallón de personas y les están enseñando a los niños a investigar la palabra del Señor. Pero no se puede hacer sin voluntarios. ¿Sabe qué? No todo está bien en la iglesia. No estamos donde queremos estar, pero doy gracias a Dios que no estamos donde estábamos. Amén. Y vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén.